Este programa es totalmente incluyente y en él caben todas las voces. Valeria Guzmán y Karina Hernández te presentan una y mil alternativas para desarrollar tus capacidades especiales. Todas las voces. Todas las voces. Parar. Bueno, ya. A ver, seriedad, señores, seriedad. Oye, seriedad. Bueno, pues ya estamos aquí en una emisión más de tu programa Todas las Voces, sabadito, 3 de febrero. Ya estamos empezando el segundo mes del año de este 2018. Y pues como siempre que inicio el programa y reparo en la fecha, pues no me dejaré de sorprender del paso rápido del tiempo. En los controles técnicos está Antonio Origel, en la voz Valeria Guzmán, o lo que queda de mí. Nada, después de una semana complicada, bueno, acá estamos. Vamos a saludar a nuestro invitado, que además ya es de casa, ya ha estado con nosotros en algunos programas. En las ocasiones en las que nos ha acompañado aquí en la cabina, bueno, hemos hablado de algunos temas más relacionados como con su experiencia profesional y temas relacionados más bien como a la psicología, porque bueno, él es terapeuta familiar, sexólogo, etcétera, etcétera, psicólogo. Pero bueno, hoy vamos a platicar de otras cosas que al final, de todas formas, seguramente el psicólogo que lleva adentro le va a salir, seguro. Pero bueno, él es además una persona con discapacidad visual, entonces bueno, le doy la más cordial bienvenida a Mariano Castellanos. Bienvenido, Mariano. Bueno, a estas horas de la mañana Buenas mi psicólogo está dormido, ¿eh? Sí, no estoy tan segura yo de eso, pero lo vamos a descubrir ahorita en unos momentos más. Muy bien. Pero estamos aquí poniéndonos de acuerdo con las señales que nos vamos a hacer a la hora de correr a corte. Porque, digo, cuando es una persona sin discapacidad visual, el locutor y el invitado, pues basta con hacer una seña, un gesto y ya está listo, ¿no? Cuando uno de los dos es normovisual y el otro tiene discapacidad visual, bueno, pues también la cosa más o menos se puede, bueno, digo más o menos porque si de repente se vuelve una locura, pero cuando ambos estamos interactuando aquí dentro de la cabina, tenemos discapacidad visual, tenemos que hacer una de malabares, sobre todo si el invitado me queda sentado del otro lado de la mesa de transmisión y lo tengo que interrumpir abruptamente. Digo, ha habido a quienes les damos un bastonazo para que recuerden que viene el corte o así, pero hoy seremos benévolas con Mariano. Por favor. Bueno, lo intentaré al menos. Y bueno, el tema de hoy tiene que ver con educación, tecnología, ámbito social y discapacidad visual. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ahora les explico un poco. Vamos a usar un poquito también de pretexto la vida de Mariano, su experiencia en la preparación académica, las herramientas que tuvo cuando él inició sus estudios, las que hay actualmente y las posibilidades que se despliegan gracias a que las tecnologías de la información, las nuevas tecnologías se vuelven más accesibles para esta discapacidad en particular, porque bueno, hace unos años ni pensarlo, muchachos, no, era una cosa un poco ajena a muchos de nosotros y bueno, ahora es como el cotidiano de todos, ¿no? No de todos, pero sí de la gran mayoría, yo creo. Entonces, bueno, pues de eso vamos a hablar hoy. Así que les digo, utilizaremos de pretexto pues la vida de Mariano. Ni modo, ya está acá, le tocó. ¡Guau! Y nos vamos a enterar de todo ahora. No de todo, porque no alcanza una hora. Perdón, no, sí, sí, perdone usted. Bueno, pero de todo, lo esencial se puede decir en una hora, seguro. Ok. Bueno, primero, hacernos como un recordatorio, Mariano, si nos puedes hacer un recordatorio como de todos tus títulos nobiliarios, no es cierto, de toda tu preparación académica y de en qué año empezaste, no hagan cuentas nadie, pero bueno, en qué año empezaste a estudiar. Mira, vamos a dejarlo en las cosas básicas, que es que soy psicólogo, que tengo maestría en terapia familiar y en sexualidad humana y estoy terminando un doctorado.
Hay otro montón de cursos y diplomados y cosas de estas, Ajá. pero la dejamos ahí para no Si llevarnos no nos mucho vamos a tiempo. llevar toda la hora y entonces sí ya. Y en el ámbito profesional, yo empecé a desarrollarme más o menos como en el 99, 2000. Ajá. Estaba terminando la carrera universitaria. Y bueno, a partir de ahí también empieza a llegar el tema de la tecnología a mi vida. ¿Llegó después de que concluiste la carrera? Sí. Llegó después de que terminé la carrera y fue una cuestión radical cuando llegó esta a mi vida, porque el tema de estudiar con una computadora, de tener acceso a documentos e información como cualquier otro ser humano, fue muy, muy tremendo. Tan tremendo que prácticamente en la maestría de terapia familiar, a excepción de un error de una maestra, iba a salir con calificación perfecta, porque el hecho de tener las cosas a la mano te facilita muchísimo. Y antes de eso, Sí. tienes que empezar a desarrollar muchísimas habilidades para poderte adaptar a las circunstancias. Y esas habilidades que tuve que desarrollar me ayudaron mucho cuando llegó la tecnología a mi vida. Me gusta cómo lo inicias contando, porque creo que es un perfecto punto de partida para lo que queremos abordar el día de hoy. Porque bueno, dices, tuviste que desarrollar muchas habilidades para adaptarte a las circunstancias. Ahorita que, digo, ya nos quedan como 2 minutos antes de irnos a corte. Sí, 3 minutos exactamente. Entonces, bueno, ve pensando, porque pues regresando de corte me gustaría que ampliáramos un poco esa idea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué circunstancias, más o menos si nos puedes enumerar una serie de circunstancias por las que atravesabas sin tecnología y qué tenías que hacer? Que algunos invitados ya nos han relatado las peripecias que se hacen cuando tienes discapacidad visual y no tienes como aditamentos tecnológicos que te favorezcan. Y pues eso sí, se vuelve un poco misión imposible, bueno, casi imposible, porque en realidad mucha gente estudió así y tuvo que pasar un montón de retos y superar barreras, ¿no? Pero bueno, pensar un poco en esas circunstancias, que nos las cuentes regresando del corte, y qué habilidades se tuvieron que desarrollar a raíz de esas circunstancias. Estaría bueno como ampliar la idea y así vamos dándonos pues más cuenta de qué sucede y también de qué sucede actualmente con las personas, que seguro también las hay, con discapacidad visual, que todavía no tienen un acceso pleno a la tecnología, porque también seguramente en otras poblaciones más pequeñas o personas con diferentes situaciones económicas también puede que todavía, aunque les resulte increíble a quienes nos escuchen, que todavía no tengan ese acceso que por fortuna nosotros tenemos la dicha ya de gozar ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues ve pensando, Mariano. Voy pensando ya en todo esto. Ve pensando mientras yo digo las líneas de contacto para que se comuniquen con nosotros. Números en cabina 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y bueno, pues redes sociales, está la página de Facebook, que es Las Voces 1040. No, es Todas las Voces 1040 la página. Y el Twitter es @lasvoces1040, así que bueno, tenemos esas dos opciones y un correo electrónico, todalasvoces@gmail.com. Regresamos después de esta pausa con Mariano Castellanos González. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer. En efecto, continuamos aquí en Todas las Voces, hoy hablando de tecnología, educación y ámbito social de las personas con discapacidad visual. Nuestro invitado Mariano Castellanos, que ya ha estado con nosotros algunas otras veces, y nos quedamos con una pregunta en suspenso antes de irnos a corte, que era pues esto de qué circunstancias, más o menos, una enumeración rápida, y qué habilidades a raíz de esas circunstancias tuvo que desarrollar para terminar la carrera sin apoyo de la tecnología, que quede claro que, bueno, a muchos nos pasó. O con las limitantes de tecnología que había en ese tiempo, que eran los famosos cassettes y las grabaciones que te hacían, pero que era muy complicado que te pudieran grabar muchos libros. Ajá. Porque aparte las lecturas que se hacen en la universidad no son como de un mes para otro, sino de un día para otro. Un día para otro. Y unas cantidades de páginas que a veces eran libros completos o capítulos muy grandes, de textos mucho más grandes, ¿no? De a veces 50, 60 páginas de un día para otro.
que tú dirás, bueno, no pasa nada, o sí pasa, pero más o menos. Bueno, si mis compañeros normovisuales se quejaban y ellos podían hacerlo directamente, bueno, ahora piensen ustedes en las personas que teníamos discapacidad visual y que primero era como toda esta cosa de ir a buscar el voluntario, el buen samaritano que te quisiera leer 50 páginas de psicología o de filosofía o de historia crítica en los primeros semestres, y después de que te la podía entregar esa persona que te había hecho el favor, entonces ahora tú te tomabas el tiempo de escuchar esas 2, 3, 4, 5 horas de lectura, no sé, dependiendo, y luego te ponías a resumir, y si tenías máquina de escribir, bueno, pero si no, bueno, era otro boleto, También. ¿no? No, y luego cuando eran lecturas un poco complicadas que te cambiaban los términos o que lo leían de una forma que se perdía la idea, tenías que reconstruir que todo. Y así. Sí, porque al final de cuentas la gente que es voluntariada no es exactamente psicólogos o de la carrera en la que está cada persona con discapacidad. Ajá. Ahora bien, cuando tienes una persona que te va apoyando o personas que te van apoyando en la lectura y vas grabando, pues por lo menos tienes algo. El asunto es cuando no había nada, que era de repente lo que me llegaba a pasar mucho a mí. Y en esa parte a mí me ayudó muchísimo dos cosas. Uno, el poder tener mucha memoria. Uh-huh. Eran como 250 gigas. Cerebrales. Mucha memoria. Y otro aspecto es que con mis compañeros en los espacios que tenía disponible, llegábamos a leer, pero también llegábamos a discutir temas, con lo cual yo iba aprendiendo o iba sabiendo cosas que ellos ya habían leído y que yo no sabía que estaban en las lecturas, porque al final de cuentas, como bien dices, eran muchísimas lecturas y en psicología se lee una barbaridad, pues. Por cada materia, y Uh-huh. nosotros que cursábamos, ¿cuántas eran las que tomábamos en primer semestre? Porque nos tocó estudiar por ahí, bueno, no tan juntos, pero en la misma época, y que eran como 8 materias, ¿no? Sí, no, eran entre 7 y 10 materias, 7 era 10. Historia crítica, y aparte eran textos complejos y larguísimos, y como que todos los maestros pensaban que eran los únicos maestros y nos ponían a leer para todo el día. Para toda la vida, sí, pero ahora entonces con esta cosa, es que eso te hacía como emplear como el triple de tiempo, así, en tiempo concreto, porque era un tiempo para buscar al lector, otro tiempo para que el lector te hiciera el trabajo que te había dicho que te iba a hacer, es decir, para que el lector te hiciera, válgame la redundancia, la lectura y te la grabara. Ajá. Luego para que se pudieran encontrar en lo que te pones de acuerdo, que sí puedo, que no puedo, que yo te lo llevo mañana y tú tenías la tarea para ayer. Exacto. Entonces, bueno, luego ya te llevaban por fin los cassettes y ahora te ponías a escuchar, que será otro tiempo invertido más, y luego hacer el resumen. Y entonces para cuando ya pasaba todo eso, pues a lo mejor ya iban como en la tercera tarea en tu grupo, ¿no? Así es. Y si el maestro no era muy consciente de esa situación y lo tomaba por irresponsabilidad, que también sucedió algunas veces, erróneamente, pues te afectaba en la calificación y entonces te frustrabas de una manera que, ¿cómo les explicamos, no? Bastante fuerte. Sí, porque el esfuerzo estaba puesto y las ganas estaban puestas, pero no había la situación, porque una cosa es cuando tú lees, las personas normovisuales van leyendo y leen a una velocidad rápida, y otra es cuando te lo van leyendo en voz, es mucho más lento y eso es más tiempo invertido, y en ese tipo de carreras lo que no hay es tiempo. No. Nadie, y bueno, no sé cómo hacía la gente que era voluntaria, que a veces no era relacionada con la carrera, que tenía su vida, su trabajo, su familia, y todavía se tomaba el tiempo de a lo mejor grabarte por la noche y llevarte el cassette el fin de semana, y tú estabas agobiado, pero tampoco podías ponerte muy exigente con el voluntario porque precisamente era un favor, pero tú tenías la presión escolar de que el profesor te decía, pues ya no te pienso dar otra prórroga, ¿no? No pienso no sé, a mí me pasó, por ejemplo, esto de no pienso solapar tu irresponsabilidad, y yo decía, caramba, pero, o sea, de salir llorando del salón y decir, es que no es irresponsabilidad, materialmente no lo pude traer antes, o sea, yo por mí encantada, pero no depende solo de mí, ¿no? Que en realidad ese es el punto, que no dependía solo de ti, sino de toda la serie de personas que te ayudaban, ¿no? Y que eso era lo más pesado porque estabas prácticamente dependiendo de terceros. Bueno, yo en mi caso no tenía lectoras, tenía una persona, una hermana, y después se casó en tercer semestre, y de tercero en adelante ahí tuve que encontrar la manera y buscar con los compañeros, estar interactuando mucho
y estar siempre participando en muchas cosas de la escuela para poder tratar de tener esos conocimientos que no había forma de obtenerlos por las lecturas, porque a partir de tercero fue muy complicado que tuviera yo lectores a la mano, pues. Claro, claro, claro. Y eso, tú tenías una lectora segura, ¿no? Por ejemplo, en mi caso era mi mamá, que pobre, además, no sé cómo le hacía para leer algunas cosas que realmente hasta para mí resultaban bastante engorrosas, ¿no? De neuro. De neuro o de filosofía también, de pronto, sobre todo los términos, y algunos textos eran pues de alemanes y era una cosa loquísima. Pero no nos dábamos abasto con solo la lectura de mi madre, por ejemplo. O sea, eran 7, 8 materias las que yo tomaba en primero. Y de pronto tenías que recurrir, tenías que ser muy sociable y aún así esas habilidades sociales a veces no te daban para conseguir el o la lectora a tiempo para tu tarea, ¿no? O no se diga cuando estabas en trabajos bimestrales o trabajos finales, que eso se volvía más complejo porque se multiplicaba el tamaño de las lecturas y todas las materias te dejaban, y además hacer el trabajo y presentar la máquina todo bonito y oír a la gente normovisual iba a la biblioteca escolar y ahí usaba las computadoras, pero nosotros no podíamos usar las computadoras porque no tenían el lector de pantalla. Así es, era muy básico lo que había en las computadoras y prácticamente no había nada para ciegos todavía. De hecho, lo que yo también llegué a realizar como un acto de sobrevivencia y adaptación, como tenía tiempo libre, es decir, estaba solamente estudiando, me iba al turno contrario de oyente a otras materias o a las mismas materias que llevaba para poder complementar ese conocimiento, y bueno, eso también me ayudó muchísimo porque fui conociendo cosas variadas que a lo mejor mis compañeros no vivieron o no conocieron porque no estaban en esa dinámica. Y en todo lo que se pudiera en la universidad que me pudiera meter, ahí estaba. Ahí, congresos, sí. Que aparte también la parte de los congresos era bien interesante porque te ampliaba muchísimo el panorama, ¿no? Así es. Por un lado, por los conocimientos como vanguardistas que se daban cita allí, pero por otro lado también por la cantidad de personas con las que te puedas relacionar, que estaban en esa misma frecuencia, interesadas en los mismos temas de psicología, y que, ¿por qué no decirlo también? Luego eran potenciales lectores. La verdad, ¿no? Es posible, sí, bueno. ¿No? Ahora a la distancia puedo verlo así como posibles lectores. No me tocó a mí ser muy hábil en esa parte. No, yo no lo pensaba como tal, pero en realidad funcionaba, por supuesto. O sea, más de alguna persona de las que me tocó conocer en un congreso sí me leyó después para una materia en alguna ocasión, ¿no? Digo, ahora lo veo así y lo digo así como jugando, pero no lo podías, no tenías como ni la cabeza para premeditar ni planear la estrategia, o sea, simplemente ibas resolviendo al día, ¿no? Que creo que te pasaba a ti y le pasaba a muchos alumnos de esa época, que no teníamos aditamentos tecnológicos ni unos apoyos pues muy constantes, ¿no? Sí, y es que a final de cuentas la educación te permite un panorama totalmente diferente para abordar el tema de la discapacidad, porque la visión social que se tenía y se tiene todavía de la discapacidad no es muy favorable para que te desarrolles de una manera adecuada. En cambio, cuando vas desarrollando un aspecto educativo, te va abriendo mucho la expectativa con la gente, porque ya no está el factor del pobrecito solamente, sino, mira, es capaz y puede. Claro. Y eso te permite que haya un trato distinto. Y ahora con la tecnología, la educación es un factor muy, muy a la mano, es un factor que podemos emplearlo de una manera muy sencilla. De hecho, en mi ámbito profesional, la tecnología es fundamental. ¿Por qué? Bueno, todo lo que yo realizo, soy también docente de la Universidad de Guadalajara y la Universidad de Anáhuac. Todo lo que yo realizo, lo realizo en el teléfono. No utilizo ya casi la computadora porque prácticamente el teléfono me sirve para hacer proyecciones, para nombrar lista, para proyectar videos, para realizar actividades. Ajá. Y lo hago desde el teléfono. No tengo que cargar nada, ni listas en papel, ni una computadora. Portátil, nada, o sea, nada, todo es mucho más práctico. En un pequeño aparato, pues está como prácticamente todos tus expedientes escolares, digamos, ¿no? Sí, o si tengo que pedirles que lean algo, se los envío a los chicos y con eso es mucho más sencillo y ahí ellos pueden acceder a la información y todos estar en sintonía de la misma manera, ¿no? Esa es la parte maravillosa de la aparición de la tecnología, que en esa época en la que estudiamos ya estaban algunas cosas, ya estaba el HAL para Windows, que era un lector de pantalla que funcionaba
a través de un sintetizador externo de voz, pero Era muy básico, carísimo. ¿no? Y era muy caro. Sí. Era muy caro y pues algunas personas no teníamos esos recursos. O sea, yo me acuerdo haber hecho 200,000 malabares para tenerlo y aún así, o sea, fue una locura, ¿no? Era porque tienes que tener dinero para comprar la computadora, que algunos no teníamos, luego comprar el sintetizador, que ya costaba bastante, y Más luego... que la computadora, ¿eh? Sí, y luego, sí, de hecho como 2 veces más que lo que costaba la computadora, una computadora sencilla. Y luego el programa, el software para instalarlo, que también era otro boleto, que también era caro. Entonces, ya haciendo la suma, pues decías, bueno, mejor que me sigan leyendo, total. Sí, Era no, más sencillo. al cabo que ni quería. La voz humana me gusta más, que también me gustaba más, pero Bueno, el HAL era bastante... robótico. Sí. Pero bueno, bendita tecnología que te permitió eso, ¿no? Sí, porque la tecnología ha abierto un camino para emparejar muchísimo más a las personas con discapacidad. En el caso de las personas con discapacidad visual, yo puedo decir que nos ha acercado muchísimo a un ámbito prácticamente normal. Con la tecnología moderna, por ejemplo, ahora tú puedes conseguir un coche, buscar un domicilio Pues, sin necesitar a nadie. hay un montón de aplicaciones así que bueno, ahorita les vamos a platicar regresando del corte, porque ya estamos a un pasito de irnos a la pausa, pero de verdad, bendita tecnología, que a veces mucha gente reniega de que se deshumaniza la gente por la tecnología, pero qué gran ayuda para las personas con discapacidad visual. Regresamos después de esta pausa con Mariano Castellanos González en Todas las Voces. En la vida, céntrate en usar las habilidades que tienes. Regresamos a tu programa Todas las Voces, en el 1040, Radio Mujer. Bueno, pues seguimos aquí en Todas las Voces, hablando con Mariano Castellanos, hoy tecnología, educación y ámbito social de personas con discapacidad visual, importante, y la aparición de la tecnología, bueno, creo que favorece a ambas cosas, ¿no? Tanto a lo educativo como a lo social. Parece que no, en otros casos la gente podrá argumentar mil cosas. Yo creo que casi cualquier cosa, si se vuelve excesiva y te controla a ti, pues entonces se puede volver muy nociva, pero mientras tú lleves el control de la tecnología, o sea, y la utilices a tu favor, creo que puede ser muy benéfica, y en este caso definitivamente lo es. Pues ya les contamos un poco cómo era el panorama entonces, ya un poco Mariano, pero luego aquí uno se inspira también. No, es que sí fue una etapa muy dura, o sea, yo siempre que tocamos ese tema es como, se abre la caja de Pandora, porque de verdad era complicado, era muy complicado, y me pongo a pensar incluso ahora, si hay gente que todavía no tiene el acceso a la tecnología como lo podemos tener ahora nosotros, y la verdad, sí es como mis respetos, porque sí es complicado. Afortunadamente cada vez hay más posibilidades, si bien puede haber quien todavía no tenga a lo mejor la posibilidad económica de tener un teléfono inteligente, que cada vez se abaratan más algunos y también hay más posibilidades, pero que pueda haber personas que no lo tengan. Bueno, hay por lo menos algunas bibliotecas en donde hay computadoras con lectores de pantalla y escáner y que te escanean libros. Digo, al menos en Guadalajara y en algunas ciudades grandes del país lo hay. Habría que echarse un clavado luego a los municipios más pequeños de todo el país o a las zonas rurales, y ahí es otro boleto, mucho que pensar, pero afortunadamente por lo menos ahora sabemos que existen esas herramientas, y no es lo mismo decir no tengo que como con qué ayudarme y ni modo voy a tener que recurrir a un montón de cosas, que decir bueno, existen esas herramientas, de momento no tengo cómo adquirirlas, pero a lo mejor puedo buscar la manera de poderlas tener, ¿no? Así es. Digo, y al final de cuentas, la tecnología tiene que ser eso, ¿no? Un facilitador para las dificultades que vamos enfrentando. Y en la discapacidad definitivamente está siendo un facilitador en muchísimas cosas. Está acomodando las necesidades y, digo, hay muchísimas aplicaciones que ahora funcionan para darle más sencillez a la vida cotidiana de la persona con discapacidad visual. A ver, por ejemplo, algunas aplicaciones de las que nos puedas hablar, Mariano, que sean útiles para la vida cotidiana. Mira, por ejemplo, está una que se llama Lie Detector. Uh-huh. Una persona que es absolutamente ciega
y necesita saber si hay luces prendidas o no, con esta aplicación puede detectar si hay luz o si la dejaron apagada o prendida, o si, por ejemplo, tú en tu casa, no sé, la familia se va a dormir y no sabes si la tele la dejaron prendida, con esa se puede dar uno cuenta, ¿no? Hay otro que se llama, se me pasó el nombre, Scan Reader, con el cual puedes estar pasando muchísima información que esté en imagen a texto, y con eso entonces tú ya puedes saber de lo que se trata. Puedes incluso estar fotografiando un libro y el libro traducirlo a texto para que lo puedas leer, y con esto prácticamente estar al mismo nivel que cualquier otra persona que lo vaya a leer en ese momento. ¿Dices el KN no sé qué? KNF Reader. Eso, ajá. Sí, y hay varios que son de escaneo. Ajá. También está el Voice Reader, que es un programa es un lector que te permite subrayar, destacar o hacer notas en los textos. O sea, ya no solamente es que lo leas, sino que puedes hacer notas que te sirvan para ti en otro momento que necesites checar la información, como lo hace cualquier otra persona. Qué maravilla, ¿no? Porque también luego surgía esa complicación para las cosas de texto e imagen, por ejemplo. Sí. Que era, bueno, sí escaneamos el libro, pero lo escaneamos en imagen y te quedas otra vez en las mismas, ¿no? No me lo lee el lector, gracias. Porque el lector lo que hacía de las computadoras y del teléfono era leer todo lo que estuviera en texto, ¿no? Entonces, si estaba escaneado en imagen, aunque fuera texto, estaba escaneado como en foto. Como en foto. El lector de pantalla te lo reconocía como fotografía. Sí, porque en la computadora tiene que haber un lenguaje digital para que el lector de pantalla reconozca las letras como letras y pueda leerlas. Entonces, cuando te dan una imagen, lo que el lector de pantalla detecta es que es imagen y no hay forma de poder acceder al texto. Bueno, aunque ahora ya los nuevos programas sí tienen la facilidad incluso de escanear las imágenes, ¿eh? Sí, ya hay más, pero digo, antes era como esa luego la complicación, que afortunadamente la fueron solucionando con el tiempo y aplicaciones o actualizaciones de los mismos lectores de pantalla, ¿no? Que ahora sí tienen esa posibilidad. Digo, y estamos hablando del tema de la educación, pero también tenemos que aceptar que hay juegos para ciegos. Maravillosos. Hay muchísimos que son adaptados y otros que son especiales para ciegos, y que eso también permite que tengas el tiempo para cuando estás esperando una cita o algo. ¿No? Como cualquier otra persona que puede desde su teléfono móvil, desde ponerse su celular, a jugar. Ponerse a jugar. O sea, parece una cosa de nada, pero pues ahí sí se ve como la igualdad de oportunidades, ¿no? De verdad, ¿no? O la igualdad de condiciones entre una persona y otra. O sea, mientras tú no podías antes jugar con tu celular, ahora pues igual también puedes dedicar tiempo a quedarte leyendo mientras, o a jugar un ratito X juego, no sé. O andar navegando por las redes sociales, que es un tema muy particular. Pero es una maravilla, porque ahora incluso hay un montón de cosas que tienen que ver con cuestiones formales, negocios y demás. Sí. Todo es conexión a través de las redes sociales. O sea, ya no hay manera, o sea, ya no es solo una cuestión de diversión o recreación, que también lo es, sino también ya, por ejemplo, para trabajo, para difundir tu producto si te empleas por tu cuenta, para promover algo que haces, o para investigar algo incluso. Para investigar, para ponerte en contacto con las personas. Ahora los famosos grupos de Facebook o de WhatsApp o estas cosas, también se tratan asuntos de trabajo, asuntos escolares o asuntos que son serios, pues que no son propiamente diversión. Que la diversión también es seria, es importante, ¿eh? Y tienen un boom porque a final de cuentas las redes sociales caen de maravilla a un ser que tiene que ser eminentemente social, que es el ser humano. El ser humano necesita estar en contacto. Así es. Y mientras más grande es una ciudad, menos contacto hay. Y mientras menos contacto hay, buscamos formas de hacerlo. Y las redes sociales han permitido, tienen un impacto tremendo en nuestra sociedad. Están muy satanizadas, pero realmente para mí las redes sociales vienen representando la soledad que el ser humano ha vivido durante mucho tiempo, y no porque las redes sociales lo hagan, sino que las redes sociales vienen a desnudar esa parte de soledad o de poca comunicación que los seres humanos tenemos, y entonces a través de las redes empezamos a desarrollar lo que necesitamos hacer, que es esa interacción entre nosotros, ¿no? Así es. Déjame mandarle saluditos aquí, gente que no está a propósito de redes sociales. Okay. Bueno, Cristina Aguilar, Nena Díaz, Sergio Osorio, Ileana Vega Flores,
bueno, te ponen comentarios, Mariano, todos, bueno, Cristina también, saludos. Pero bueno, te mandan saludos, que gusto escucharte, que bueno, cosas así del estilo que no quiero darle lectura ahorita, igual a lo mejor antes de irnos en el último bloque les doy lectura como tal cual, pero por lo pronto les mando saludos también a Conchi Mora que nos está escuchando. Y bueno, pues vuelvo a dar líneas de contacto, está la página que es Todas las Voces 1040 en Facebook, o en Twitter estamos como @lasvoces1040 también, por si quieren mandarnos un mensajito por allí, y teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Redes sociales, Mariano, ¿tú qué tan afecto eres a las redes sociales? Bueno, o qué tan necesarias te son para tu trabajo y también para la cuestión de la recreación. Bueno, ahorita que estábamos en los saludos, déjenme mandar un saludo a todos los que nos están escuchando y gracias a los que nos ponen comentarios. Y saludos a los que estén fuera de México, Chile, España, Argentina, todos los lugares. Sí, claro. Gracias por escucharnos. Digo, ahora la tecnología es otra de las cosas que nos permite que se estreche mucho la comunicación entre lugares mucho más lejanos, ¿no? Así Eso es una maravilla, la verdad. Eso es absolutamente genial. Yo tengo los dos ámbitos, tanto el profesional como el personal para las redes sociales. Para mí es muy importante, por ejemplo, en el ámbito profesional, porque permite que me pueda expresar y que pueda expresar muchas cosas de las que a lo mejor en el aula lo hago, pero que el resto de las personas que no están en el aula no se llegan a enterar. Y las redes sociales me facilitan esta parte. Tengo tanto Facebook como Twitter para hacer esta dinámica del ámbito profesional. Uh-huh. Y en el ámbito personal también tengo mi espacio de las redes sociales, porque eso también me permite expresar o plantear algunas ideas, cosas que están por ahí girando, ¿no? Claro, y es muy divertido también. Yo creo que a nivel recreación y a nivel también como comunicación y contacto para cosas más formales, la verdad es que sí, se vuelve muy útil. Y aparte, en la actualidad, la verdad es que si te quedas fuera de eso, te quedas fuera de un montón de cosas, porque ya es una vía de comunicación que ya está... Que es necesaria. Ya se volvió necesaria, pues ya sí. Es una vía que está allí, ya... se me fue la palabra ahora, ya. Pero que está ya... que ya es un acuerdo, pues, entre mucha gente. Y incluso hay gente que se sorprende a veces si tú dices, es que no las revisé. ¿Cómo que no las revisaste? Y tú... sí, ¿no? Sí, y también digo, hablé de Twitter y Facebook, pero también está WhatsApp, que es una herramienta más directa. Sí. Y que es curioso, pero por ejemplo ahora en mi consultorio metí un teléfono con WhatsApp y la gente confirma más y busca más las citas por WhatsApp que por el teléfono fijo. De hecho, el teléfono fijo yo creo que ha de sonar una vez o dos veces al día. En cambio, el WhatsApp está activo todo el tiempo. Y eso es muy sorprendente. Fíjate que creo que a mí me costó, por ejemplo, y quizá a mucha gente le costó esa transición, ¿no? A mí todavía hace unos años me resultaba muy molesto que tuviera que ser así, ¿no? Decía, pero ¿qué les cuesta hacer una llamada? Y ahora, con la prisa con la que se vive, con toda la importancia que han cobrado las redes sociales, ahora en realidad me causa un poco más de ansiedad cuando estoy muy ocupada, que te hagan una llamada y no te manden mejor un mensajito breve y te digan, o sea, cuando son cuestiones profesionales me refiero. Uh-huh. Porque cuando son cuestiones personales yo definitivamente sigo adorando el contacto telefónico y el contacto en persona. Ahí sí, perdón, me encantan las redes sociales también, me parecen, dicho objetivamente, me parecen muy útiles y además ahora imprescindibles, porque es una cosa que ya está instituida actualmente como vía de comunicación, pero nada como el contacto personal. Así es. La verdad. De hecho, el WhatsApp se volvió como una red social porque prácticamente de inicio era solamente una mensajería instantánea entre persona y persona, pero a partir de que empiezan a hacer los grupos se pone aquello mucho más interesante para hacerlo social. Ay, y se vuelve una locura también, pero bueno. También. De repente, bueno, ya, sin comentarios, vamos a la pausa y regresamos, que se nos está yendo el tiempo como agua. Regresamos después de este corte aquí a Todas las Voces. La única discapacidad en la vida es la mala actitud. Continuamos escuchando Todas las Voces en el 1040 Radio Mujer.
Continuamos en todas las voces: educación, tecnología y ámbito social para personas con discapacidad visual. Bueno, pues ya estuvimos hablando un poco de cómo era la cuestión para estudiar antes que tuviéramos ese acceso maravilloso a la tecnología. Luego, pues todo el panorama que se despliega a raíz de estos adelantos tecnológicos y esta tecnología accesible para personas con discapacidad visual. Y estamos ahorita como en esta cuestión de las redes sociales y lo útiles que son, no solo para la recreación y para la comunicación de las personas, sino también, bueno, en las cuestiones profesionales de trabajo y escolares, que se vuelven ya imprescindibles, ¿no? Que ya se hizo como un acuerdo, ya está instituido, ya no hay manera de escaparse, ya de quien no utiliza las redes sociales se queda un poco fuera de un montón de cosas. Y también esa inmediatez que tienen, bueno, pues te favorecen un montón, y esa capacidad de acortar distancias, que es una maravilla tanto en lo profesional como también en lo personal. Es bien bonito porque no pensarías tú, a lo mejor hace muchos años no te imaginabas tener gente tan entrañable a veces que está en otros países, ¿no? Y que tú dices, ¿cómo hubiera sido? A lo mejor si hubiera viajado en mi vida, pues los hubiera conocido, o a lo mejor no, pero ahora está como esa posibilidad, ese flujo impresionante de información, que ya no se puede tampoco mantener casi nada oculto, y que también eso puede ser maravilloso y también puede ser contraproducente, pero por lo pronto me parece fascinante. No sé tú qué piensas, Mariano. No, definitivamente las redes sociales tienen un ámbito que tenemos que rescatar muchísimo. Puedes contactarte con gente de cualquier parte del mundo, puedes conocer gente maravillosa, puedes conocer gente que trastoca muchas cosas, y eso ayuda a que tengas una visión totalmente distinta, que te amplíe el panorama, que de repente conozcas cosas que a lo mejor ni siquiera imaginabas, que tu lenguaje se empiece a ampliar, porque digo, a lo mejor hablamos el mismo idioma, pero hay palabras que se utilizan diferente en un país y en otro. Los localismos de cada país, por ejemplo, los países latinoamericanos o los de habla hispana. Sí, eso da como para 3 programas, ¿eh? Sí, porque digo, de repente hay palabras que son iguales y tú las puedes interpretar de una forma y no significan lo mismo. No, pero para nada. Ay, me pensé en varias, pero bueno, eso no se puede acá. Eso es para otro programa y a otra hora. Y en otra estación, probablemente. Ahora bien, las redes sociales, aparte de todo esto que estamos hablando que facilitan, también te facilitan el intercambio de información, y el ser humano necesita información siempre, necesita estar en contacto. Ahora, quien no tiene una red social empieza a verse como alguien que está totalmente extraño, como si está fuera de lugar, como exacto, descolocado. Se queda como ajeno a un montón de cosas. Sí. Y a partir de las redes sociales y de tu interacción, también se van incrementando muchísimas conexiones neuronales, porque el ser humano, mientras más interacción tiene social, más desarrolla cuestiones neuronales. Entonces las redes sociales también ayudan a eso, porque nos hacen que comprendamos cosas que normalmente no las podríamos entender. Así que no todo es tan grave. Yo creo que la clave está en la forma en la que las utilizas, ¿no? Y en que no te estés sustituyendo otras cosas que realmente se tengan que hacer como en el contacto humano, ¿no? A mí me da la impresión que las redes sociales, más que venir a quitarnos el contacto humano, vienen a desnudar nuestra incapacidad de hacer un contacto directo humano. Y que entonces las redes sociales vienen a tratar de sustituir esa parte que no estamos haciendo o no estábamos haciendo de forma correcta, y que evidentemente cuando estamos muy metidos en las redes sociales 24/7 es porque necesitamos seguir interactuando con seres humanos, quizás a través de un aparato digital, pero es una necesidad absoluta del ser humano el contacto con los demás. Pero ya te digo yo, viva el contacto personal. Totalmente directo. Ahí sí, pues eso también daría para otro programa, y quizá yo estoy todavía en la transición, ¿no?, de una cosa y otra, porque por un lado sí me parece fascinante todo lo que descubres, como los horizontes que se abren a raíz de las redes sociales, pero por otro lado también hay una parte de mí que se resiste o que se aferra quizá, y que le encanta también como esta otra parte de una charla de café, ¿no? Digo, cuando la persona está en tu ciudad, ¿no? Por ejemplo. O sea, yo todavía, por ejemplo, me cuesta concebir que estando en la misma ciudad tengas poco contacto con algunas personas que te son importantes y que te son significativas, a veces incluso de tu familia inmediata,
O en la misma casa a veces, estás en la misma casa y de repente, pues le mandé un WhatsApp al grupo y tú así de, o sea, qué bonito, sí, pero esa es otra parte que yo creo que yo sí estoy en esa transición de no olvidarme de lo bello que es esta otra cuestión del contacto humano a nivel personal, de uno a otro, de saber, de tocarle la mano a la persona, de escucharle la voz, de compartir un café, una sonrisa o hasta un enojo, ¿cómo no? También, digo yo. Esos son aspectos muy importantes. Una vez me tocó hace poco conocer una familia en el ámbito de mi trabajo y de repente me decían que estando en la misma casa estaba uno en la sala, otro en el cuarto y se empezaban a comunicar ellos a través del WhatsApp para preguntarse si querían pizza o si querían esto, si querían aquello y todo por el WhatsApp. ¿Qué opinas tú en la de misma eso, casa. Mariana? ¿Tú qué opinas de eso? Es que a mí me cuesta todavía, A mí me parece que es un poco ya extrema esa situación, porque tampoco cuesta tanto trabajo elevar un poco la voz y decir, ¿qué vas a querer, no? O levantarte, digo, porque tampoco creo que la casa sea así, la mansión de 40 kilómetros y a lo mejor te puedes asomar tantito y decirle, oye, voy a ir por pizzas, ¿quieres eso Sí. o quieres unos tacos, no? Ahora, también es cierto que la tecnología viene siendo una extensión de nuestros sentidos y eso creo que mucha gente, sobre todo los millennials, lo tienen como muy, muy claro y lo hacen de una manera totalmente Muy natural exponencial. Y más asumida, sí. Que a lo mejor los que no somos millennials, de repente nos parece extraño, pero ellos lo tienen ya como integrado en el chip. Para ellos es muy natural esa forma de hacer las cosas, pues. Y no es tan, o sea, no es que sea grave tampoco, o sea, yo solo lo planteé como otra postura ante esa situación, ¿no? O sea, yo digo, yo creo que me costó siempre esa parte de la tecnología, porque siempre me daba un poco de miedo que se viera amenazado la otra que es tan bonita del contacto humano, ¿no? O sea, del contacto humano personal. Entonces, como que siempre me daba ese temor de que no se fuera a desbordar a un punto en el que se olvidaran de esa otra parte que es básica también y es fundamental para un montón de cosas. Pero sí, los chicos que ya nacieron como en estas generaciones lo tienen mucho más asumido y es parte de las características de una época, ¿no? Como a lo mejor en otras épocas se sorprendían o se escandalizaban de otras cuestiones que ahora nos parecen de lo más simples, ¿no? Y que al final tampoco fueron tan graves. Así es. ¿No? No, y también hay que entender que ahorita la tecnología solamente ha logrado manifestar 2 de los 5 sentidos que tenemos, que viene siendo la vista y el oído. Uh-huh. No se ha dado, aunque va para allá la realidad virtual, Ahí el va tema ya, de del contacto. Faltan no. los olores, los sabores, pero bueno, ahí va poco a poco. Y lo que yo sí creo es que a final de cuentas hay cosas que no pueden ser sustituidas por la tecnología. Hay cosas fundamentales como un abrazo, como un contacto, como un saludo, una sonrisa vista, que no pueden ser sustituidos por la tecnología. Totalmente. Pero la tecnología también es cierto que nos va dando muchas cosas que si las aprovechamos pueden ser muy útiles para nuestro día a día, para nuestra cotidianidad. Para nuestro desarrollo, para que tengas mayores alcances en un montón de sentidos. Yo qué sé, sí, es que es eso, creo que lo más importante es mantenerte centrado y mantener una opinión equilibrada de las cosas, que no se vaya ni a un lado muy fatalista, pero tampoco que peque como de optimismo y que todo está perfecto. O sea, creo que Así si no es. dejas, o sea, si te centras y no dejas de tener una visión crítica, creo que... Mira, hay unos estudios donde plantean que las personas ahora están leyendo mucho más que antes, gracias a las redes sociales. Que las personas están teniendo una mejor ortografía gracias a las redes sociales. Porque Bueno, ahora en las quienes redes dicen lo sociales contrario, escribes pero- tonterías y te caen encima. Bueno, sí, también. O sea, la gente ha tenido todo el tiempo, ha habido gente que tiene mala ortografía, pero ahora en las redes sociales, como es tan evidente, la gente tiene que cuidar mucho más esos factores. Sigue Bueno, habiendo. hay quien no, porque también no falta el irreverente y el rebelde y el también, lo o que el incapaz. quieras, ¿eh? Todos, o sea, desde el irreverente hasta el incapaz, pero o sea, cada quien asume como su postura, como la asume en la vida cotidiana, ¿no? Y en ese sentido creo que sí las redes ponen en evidencia todo, o sea, cualquier característica la ponen en evidencia, ¿no? Y está desde el que de verdad tiene mala ortografía siempre, hasta el que no le da la gana, o al que no le da la gana corregir, o el que escribió rápido, o el que escribe abreviando, que se ve bastante Feo, sí. feo. Y suena feo. Sí, Ahora, pero bueno. también las redes sociales, Valeria y Radio Escuchas, también tienen un impacto muy importante porque las redes sociales han hecho movimientos también. Han generado sí. crisis, han generado conflictos, han generado incluso gente que tiene que llegar a renunciar porque se ha descubierto algo en las redes sociales.
y tienen que replantearse su actividad. Ahora las personas están más expuestas porque como no hay forma de controlar tanto las redes sociales como sí son los medios de comunicación, esto genera que todos los que están en el poder tengan que manejarse de forma diferente también. Por ejemplo, y por otro lado también, bueno, ha habido historias de solidaridad muy bonitas, ¿no? Como también lo vimos en el pasado terremoto aquí de septiembre del año pasado, en el que la gente se movilizó y se organizó mucho a través de redes sociales. Y incluso estuvieron rebasando a las autoridades y eludiéndolas. Así, la organización fue tal y tan bien conectada que, bueno, pasaron muchos fenómenos interesantes. Tenemos ya poco tiempo, pero bueno, nos queda clarísimo que ahora las personas con discapacidad visual estamos súper metidas en el tema gracias a la tecnología y a los adelantos tecnológicos. Conchi Mora nos decía algo sobre una aplicación del diccionario de la RAE. Ajá. Hay varios diccionarios que las personas con discapacidad nos ayudan para poder acceder a información de tanto significados como de sinónimos, antónimos, etcétera, etcétera. Así que bueno, mucho que decir. Conclusión, tenemos 1.5 minutos, Mariano. En pocas palabras, ¿cómo la tecnología ha favorecido tu vida como persona con discapacidad visual? La tecnología ha podido emparejar la vida de las personas con discapacidad a un nivel jamás soñado. Así de sencillo. Bueno, pues muchas gracias a quienes nos escucharon desde diferentes rinconcitos del mundo. Saludos, Conchi. Saludos a todos y a todas. Todos y a todas. Hasta el otro lado del mundo. Hasta el otro lado del mundo, hasta todos los rinconcitos donde nos han escuchado, de verdad, muchas gracias. Toño Regil estuvo en los controles, yo soy Valeria Guzmán. La verdad es que este programa lo disfruté mucho, pero siempre nos quedan como 800 cosas que decir. Mariano, muchas gracias. ¿De qué? Pues creo que tendremos que pensar en otro próximo programa, porque segunda, tercera y cuarta parte, ok. Continuará, porque hay mucho que decir, porque hay muchas aplicaciones de las cuales hablar, porque hay muchas reflexiones todavía que compartirles también. Y bueno, pues si tienen alguna postura al respecto del tema del día de hoy, chequen nuestra página, Todas las Voces 1040 en Facebook, @las Voces 1040 en Twitter, o bien si tienes algún comentario que hacernos en el correo todaslasvoces@gmail.com. Ahí estaremos como, aunque ya haya pasado el programa, bueno, si en la semana se te ocurre algo que comentarnos, pues ahí, si es algo para Mariano, ya se lo haremos llegar. Muy bien. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias, pasen un bonito fin de semana, disfruten hay puente en México. Hay puente, o sea que es fin de semana largo, disfruten de su gente y de todas las posibilidades que tienen para conectar. Hasta la próxima. Gracias por oírnos. Adiós.